Comenzamos a desarrollar ahora la segunda parte de nuestro programa, de nuestra asignatura. Vamos a comenzar con integral indefinida. Antes, veamos esta propiedad. Si dos funciones derivables difieren en una constante, entonces tienen igual derivada. Veamos, acá f y g, su diferencia es una constante. Difieren en la constante k entonces. Como son funciones derivables, entonces la derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas. La diferencia de la función constante k es igual a 0, de donde es fácil ver entonces que tienen igual derivada difiriendo ambas en una constante. Aquí tenemos algunos ejemplos. La función seno de x más 3, ¿no es cierto? Su derivada es el coseno de x. La derivada de g de x, seno de x menos pi, observe que esta función g difiere con f en una constante, pero tienen igual derivada. Y en general, ¿no es cierto? Seno de x más k, también su derivada va a ser coseno de x. Muy bien, definamos ahora primitiva. La función f mayúscula es una primitiva de f minúscula si solo si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Por ejemplo, g de x igual a x cuadrado es una primitiva de f de x igual a 2x. ¿Por qué? Porque si derivo g de x, ¿no es cierto?, va a ser igual a 2x, igual a f de x. Pero si f de x tiene una primitiva, que es g de x igual a x cuadrado, ¿verdad?, entonces tendrá infinitas primitivas que difieran en una constante con ella, por la propiedad que vimos antes. Es decir, por ejemplo, si g de x igual a x cuadrado es una primitiva, x cuadrado más 5 también lo es, y x cuadrado menos e también, y así va a tener infinitas primitivas. Entonces, si una función admite una primitiva, va a admitir infinitas primitivas, por la propiedad que vimos anteriormente. Vamos a definir ahora ya, ¿no es cierto?, con estos dos conceptos vistos, la integral indefinida. La integral indefinida de una función f es igual al conjunto de todas sus primitivas. En símbolos lo escribimos así. El símbolo integral es una S alargada. Cuando veamos integral definida vamos a ver por qué. ¿Ven? Una S alargada. Eso significa integral indefinida de f, donde f de x es el integrando. X es la variable de integración. O sea, vamos a integrar f en función de x. El producto de la función f de x por diferencial de x es el elemento de integración. Y f de x más c es la integral indefinida de f, es el conjunto de todas sus primitivas. ¿Por qué? Porque derivada me da el integrando. Aprendamos estos nombres entonces. Integrando, elemento de integración, variable de integración. Muy bien, vamos a ver la interpretación geométrica de la integral indefinida. Bueno, ya hemos visto recién que una primitiva de 2x es x cuadrado. Pero si x cuadrado es una primitiva, x cuadrado más c con c real también va a ser primitiva de 2x. Entonces, esta es la integral indefinida de 2x. Es el conjunto de todas sus primitivas. Gráficamente, ¿cómo apreciamos esta integral indefinida? La integral indefinida de una función es una familia de curvas en el plano desplazadas en dirección del eje y conforme al valor de c. Veamos, ¿no es cierto? Si c es igual a 0 aquí, entonces me queda la curva y igual a x cuadrado. Pero si c es igual a 1, se desplaza, ¿verdad?, esa curva una unidad hacia arriba en dirección del eje y. Si es igual a 2, 2 unidades. Y si es menos 1, se va a desplazar una unidad hacia abajo, ¿no es cierto?, en dirección del eje y. ¿Ven? Es una familia de curvas, entonces, desplazada en dirección del eje y conforme a valor de c.
Vamos a ver ahora las propiedades de la integral indefinida, que no son muchas. La primera me dice que la derivada de una integral indefinida, ven aquí, es igual al integrando. Eso es consecuencia inmediata de la definición. ¿Ven? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de f mayúscula posee una primitiva de f minúscula, es f de x. La derivada de la constante es 0. La segunda me dice que la diferencial, ven aquí, la diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración. ¿Por qué? Porque si yo voy a diferenciar, ¿no es cierto?, una integral indefinida, voy a diferenciar el conjunto de todas sus primitivas. La diferencial de la suma es la suma de las diferenciales. La diferencial de f de x mayúscula es su derivada, ¿no es cierto?, que es f de x por diferencial de x. ¿Ven? Me da el elemento de integración. El elemento de integración. 3. Esta sí es muy importante. La integral de la diferencial de una cierta función, ¿lo ven aquí? La integral de la diferencial, al revés que esta era la diferencial de la integral, esta es la integral de la diferencial de la función, es igual al integrando más una constante. Eso se demuestra, ¿no es cierto?, diferenciando, o sea, mirando esta propiedad, diferenciando ambos miembros. Se los dejo a ustedes como tarea. Otra propiedad, la 4. La integral indefinida de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función, ¿verdad? Muy bien. Esto se logra fácilmente derivando ambos miembros, usando esta propiedad, ¿verdad? Muy bien, considerando que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y la última me dice que la integral de una suma de funciones de finitos sumandos hasta n es igual a la suma de las integrales indefinidas. Esto también se demuestra con facilidad derivando ambos miembros, considerando aquí que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Vamos a desarrollar ahora el método por integración inmediata. En este método, en realidad, se aplica directamente la tabla, pues son integrales inmediatas. Veamos el primer caso. Tenemos aquí la integral de una suma de funciones integrables en forma inmediata. Cada una de estas funciones está en la tabla. La integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales. La integral de 3x cuarta es 3, la constante, por la integral de x cuarta. La integral de x cuarta es x a la 4 más 1, 5 sobre 5. Más el arco tangente de x, esto está en la tabla, por eso es inmediata, menos la función exponencial, que es la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base, o sea, de 2. Menos la integral del coseno, que es el seno de x, o sea, menos seno de x. Menos la integral de 3, que sería por x a la 0, ¿no? 1, x a la 0 más 1, 1, dividido 1, menos 3x más una constante arbitraria c. El segundo caso, en apariencia, no parece ser una integral inmediata, porque es el producto de dos funciones y nosotros no tenemos eso en la tabla. Pero observamos que si aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma algebraica, me queda esta expresión, que es una suma de integrales integrables en forma inmediata de esta forma. Integramos cada término, porque la integral de la suma es la suma de las integrales. La integral de 3x cubo es 3 por x al cubo más 1 a la cuarta sobre 4, menos 3 por la integral de x cuadrado, que es x a la 2 más 1 a la 3 sobre 3,
más 2 por x a la 1 más 1, 2 sobre 2, menos 2 por x más una constante arbitraria c. En apariencia parecía que no era una integral en forma inmediata, pero aplicando propiedades del álgebra la llevamos, ¿no es cierto?, a una suma de funciones integrables en forma inmediata. Veamos este caso. 2 sobre 5 por x al cubo. En apariencia tampoco es inmediata. Pero yo voy a extraer 2/5 fuera de la integral y expreso 1 sobre x cubo como x a la menos 3 y tengo nuevamente este caso, ¿ven?, que va a ser la integral 2/5 por la integral de x a la menos 3, que es x a la menos 3 más 1 menos 2 sobre menos 2. Haciendo cuenta, me queda esta expresión. Veamos esta ahora. Acá tengo menos 4 por la raíz cúbica de x cuadrado. Tampoco parecería ser en forma inmediata. Pero si extraigo menos 4 fuera de la integral y expreso este radical como una potencia con exponente fraccionario, tengo esta forma que es integrable en forma inmediata. Va a ser menos 4 por la integral de x a la 2 tercios, que es menos 4 por x a la 2 tercios más 1, que son 5 tercios, dividido 5 tercios, o sea, por 2 quintos, dividido 5 tercios por 3 quintos. Vamos a adoptar a esta forma ahora para integrar estos radicales, ¿verdad?, esta potencia con exponente fraccionario. En lugar de dividir por la suma, multiplicamos por su recíproco. Muy bien. Haciendo cuenta, nuevamente, obtenemos la integral, ¿no es cierto?, indefinida de esta función. Veamos este otro caso. Parece bastante difícil. Sin embargo, si aplico aquí, ¿no es cierto?, primero la potencia con exponente fraccionario para cada uno de estos radicales, ¿verdad?, me queda de esta manera, tanto el numerador como el denominador. ¿Qué hago luego? Aplico la propiedad distributiva de la división con respecto a la suma a la derecha, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo? Cociente de potencia de igual base, x a la 2 tercios dividido x a la 1 medio. Basta restar los exponentes, la base va a ser la misma, x. 2 tercios, que son 4 sextos, menos 1 medio, ¿no es cierto?, que son 3 sextos, me queda 1 sexto. Y así, ¿no es cierto?, voy expresando todos estos cocientes, ¿verdad?, de esta manera. Y me queda una suma de funciones integrables en forma inmediata. Vamos a hacer la primera. La integral de x a la 1 sexto es x a la 1 sexto más 1, 7 sextos, dividido 7 sextos, o sea, por su recíproco, por 6 séptimos. Hacemos el resto de la misma manera y me da, ¿no es cierto?, la integral indefinida de este integrando. Veamos el último de este tipo. Aquí tengo funciones trigonométricas. Tengo el producto de la tangente cuadrado por la cosecante al cuadrado. No es integrable en forma inmediata, no está en la tabla. Pero yo puedo expresar, mediante identidades trigonométricas, a la tangente cuadrado como el seno cuadrado sobre coseno cuadrado, por 1 sobre el seno cuadrado en el caso de la cosecante. Simplifico, ¿no es cierto?, los senos cuadrados y me queda 1 sobre coseno cuadrado, que es la secante al cuadrado, que es integrable en forma inmediata, está en la tabla, en la tangente de x, más una constante arbitraria. Aquí utilizamos identidades trigonométricas. Entonces, no siempre, ¿no es cierto?, las integrales inmediatas se vislumbran, se ven, ¿no es cierto?, inmediatamente como tales, sino que de pronto habrá que hacer alguna transformación algebraica, ¿no es cierto?, usando identidades trigonométricas, propiedades de logaritmos y otras cuestiones que se puedan presentar. Veamos ahora cómo aplicar el método de integración por sustitución. Vamos a ir viendo caso por caso de la tabla de integrales que yo les he dado, para entenderlo mejor. Observemos primero cómo vamos a aplicar el método por sustitución en las integrales de funciones potenciales, es decir, funciones que son potencias, ¿no?, donde la base es una función y el exponente es constante.
Bueno, ya sabemos que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, más una constante c, con n distinto de menos 1 porque anulo el denominador. Pero observen, ¿qué pasaría si si en lugar de x tuviésemos u? Pero u es una función de x, por ejemplo aquí fuera seno de x a la n. Es una función potencial también, lo que pasa es que la base es una función distinta de la función identidad. ¿Ven? Si u entonces es una función en x, la integral sería también u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Veamos, si le derivamos aquí, bajo el n más 1, simplifico con el n más 1 del denominador, le resto 1 al exponente y me queda u a la n. Me da u a la n. Pero como u es una función en x, tengo que aplicar la regla de la cadena al derivar y multiplicar por la derivada de u. O sea, que para que esta integral de u a la n sea u a la n más 1 sobre n más 1, siendo u una función en x, tengo que tener también multiplicando la derivada de la base. Bajo esas condiciones, entonces, la integral sería también inmediata, aunque nos conviene emplear el método por sustitución para no cometer errores y sobre todo mostrar en los exámenes cómo aplicamos el método. Pero una vez ubicado el 1, ¿cierto?, es fácil hacerlo en forma mental también esta integral. Veamos un ejemplo. Aquí tengo una función potenciando. La base es una función cuadrática, 3x cuadrado más 2x, y el exponente es constante, 3. Pero para poder aplicar el método por sustitución, ¿qué necesito al lado? Necesito multiplicando su derivada. ¿Cuál? De la base, no de la potencia. ¿Cuál es la derivada de la base? La función potencial, 6x más 2. Está ahí. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo, ¿no es cierto?, la base de la función potencial por u. ¿Ven? Y voy a diferenciar ambos miembros. Recordemos cómo se diferenciaba. La diferencial de una función era la derivada de la función por diferencial de x. En el primer miembro voy a diferenciar en función de u. La derivada de u es 1 en función de u por el diferencial de u. Ese es su diferencial. ¿Ven? Va a ser igual a la diferencial de 3x cuadrado más 2x, que es la derivada de 3x cuadrado más 2x, que es 6x más 2, por diferencial de x. O sea que si 3x al cuadrado más 2x es u, 6x más 2 por diferencial de x es diferencial de u. Hago la sustitución, me queda u al cubo por diferencial de u. Y esta sí es inmediata ahora, porque la variable de integración ahora ya no es más x, sino que es u. Esta es inmediata, es de esta forma. De eso se trata, ¿no es cierto?, aplicar métodos de integración. Es, ¿no es cierto?, a partir de una integral que no es inmediata, expresarla, ¿no es cierto?, como una función o una suma de funciones expresables en forma inmediata como esta. Bueno, la integral de esta es igual a cuarta sobre 4 más un cierto c. Ahora restituyo, ¿no es cierto?, la variable x, cambiando u por 3x cuadrado más 2x y me queda ya, ¿no es cierto?, la integral indefinida de esta función. No siempre se ven tan claramente expresadas, ¿no es cierto?, la función potencial y la derivada de la base, como aquí. Veamos este caso. Deben acostumbrarse a mirar, ¿no es cierto?, los radicales como potencia con exponente fraccionario, siempre en el numerador. ¿Cómo expreso este radical como una potencia en el numerador? Como tangente de x para 3x a la quinta elevado a la menos 3 quintos, ¿no ven? Multiplicando, ¿no es cierto?, por el numerador que ya estaba y por diferencial de x. Pero acá puedo observar, ¿no es cierto?, mucho mejor, que tengo una función potencial multiplicado por la derivada de la base, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrado, y la de 3x a la quinta es 15x cuarta. Acá puedo hacer una sustitución entonces. Elijo como u ahora tangente de x más 3x quinta. Diferencio ambos miembros. Acá tengo el diferencial de u y acá
El diferencial de esta función es la derivada de la función secante cuadrado de x más 15x cuarta por diferencial de x. O sea, que si la base de esta función potencial es u, esta expresión secante cuadrado de x más 15 por x cuarta por diferencial de x es diferencial de u. Sustituyo, ¿no es cierto? Y esta integral ya es inmediata. ¿Ven? Hallo la integral entonces en función de u, restituyo, aquí perdón, la variable x y obtengo entonces la integral indefinida de esta función integrando. Muy bien. Un último caso. Vean cómo a veces está un poco disimulada, ¿no es cierto?, la función potencial. Aquí tengo una potencia. La base es el logaritmo de x, logaritmo natural de x. El exponente es a la menos 3. Lo escribo así, ¿ven? ¿Y qué tengo acá? U a la menos 3 por la derivada de u, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Lo ven? Aquí puedo entonces también sustituir. Sustituyo entonces. U es el logaritmo de x. Diferenciando ambos miembros, me queda diferencial de u igual a la derivada del logaritmo 1 sobre x por diferencial de x. Sustituyo todo y me queda una integral en forma inmediata en función de u ahora. Hallo la integral, es muy fácil, es, ¿no es cierto?, u a la menos 3 más 1 a la menos 2 dividido, ¿no es cierto?, menos 2. O sea, por, aquí está mal, a ver, dividido por menos 2, sí, no, está bien. Muy bien. Finalmente lo expreso de esta manera y concluyo mi integral, ¿no es cierto?, por sustitución. Muy bien. Veamos otro caso ahora de la tabla. La integral de 1 sobre x, como ya sabemos, es el logaritmo natural, ¿no es cierto?, del módulo de x más una cierta constante. Ahora, si x es una función u, ¿no es cierto?, en x, ¿lo ven? ¿Qué necesito multiplicando, como aquí, por la derivada del denominador? O sea, cuando tengo un cociente, ¿no es cierto?, ¿ven? Cuando tengo un cociente donde el numerador es la derivada del denominador, ¿ven? El denominador tengo u, el numerador su derivada. Cuando se me presenta este caso, también puedo hacer una sustitución. Veamos un ejemplo. Tengo esta integral de e a la x sobre e a la x más 1. No es inmediata, ¿no es cierto? No lo puedo descomponer por ninguno de estos métodos, tampoco. ¿Qué hago entonces? Como es un cociente, me fijo en el denominador, e a la x más 1. ¿Cuál es su derivada de e a la x más 1? E a la x. Entonces puedo hacer una sustitución. Llamo u al denominador, ¿lo ven? Diferencio ambos miembros, diferencial de u va a ser igual a la derivada de e a la x más 1, que es e a la x, por diferencial de x. Entonces, si mi u es e a la x más 1, diferencial de u va a ser e a la x por diferencial de x. ¿Ven? Y esta es inmediata. Ya tiene esta fórmula. Muy bien. Yo acá integro función de u. Este es el logaritmo del módulo de u más un cierto c. Restituyo la variable x y termina mi integral indefinida. Vamos a ver otro caso. La función exponencial. Elijo en base e, también se puede hacer en cualquier otra base, ¿no? La integral de e a la x era e a la x más c, ¿no es cierto? Ahora, si en lugar de ser e a la x es e a la u con una función en x, necesito la derivada del exponente para decir que la integral es e a la u más c. Veamos este caso. Tengo e a la 3x cubo. Y acá multiplico por x cuadrado. Pero la derivada es 9x cuadrado. Me falta 9 aquí. Entonces no puedo sustituir porque está claro que no tengo la derivada del exponente, exactamente la derivada. Miren, si la derivada, ¿no es cierto?, difiere en un factor constante, en este caso me falta el 9, ¿no ven? Igual puedo integrar. Nada me prohíbe a mí multiplicar por 9 acá y dividir por 9, o multiplicar por 1 menos, ¿no es cierto? Algebraicamente eso es posible.
Pero no voy a hacer eso, porque eso sería trabajarlo mentalmente el ejercicio, y yo quiero que ustedes hagan la sustitución como le van a exigir en los exámenes. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos como U, ¿no es cierto?, el exponente. U es igual a 3x cubo. Diferenciando ambos miembros, el diferencial de U es la derivada de U con respecto de U, que es 1, por diferencial de U. La derivada de 3x cubo es 9x cuadrado por diferencial de x, es su diferencial. Pero yo acá tengo x cuadrado por diferencial de x, no tengo 9, acá no está 9. ¿Qué hago entonces? Divido por 9 ambos miembros y me queda que el diferencial de U sobre 9 es x cuadrado por diferencial de x. O sea que esta expresión no es diferencial de U, como era en los casos anteriores, sino que es diferencial de U sobre 9. ¿Ven? No hay problema con ese sobre 9, porque lo extraigo fuera de la integral como un noveno, ¿no ven? Y me queda así, una integral que es inmediata, es un noveno de e a la u más c. Restituyo la variable x y obtengo finalmente mi integral indefinida, que es un noveno por e a la 3x cubo más un cierto c. A continuación, integremos las funciones trigonométricas y sus inversas. Yo voy a tomar como ejemplo la integral del seno, que como ya sabemos, ¿no es cierto?, es el menos coseno de x más c, y si x, en lugar de x, tenemos una función u, que es una función en x, u es u de x, entonces el seno de u, para que su integral sea menos coseno de u, va a tener que tener en el integrando, ¿no es cierto?, multiplicando su derivada. Recordemos, cuando vimos la función potencial u a la n, ¿no es cierto?, el u estaba en la base de la función potencial. Cuando teníamos un cociente de funciones, 1 sobre u por la derivada de u, el u estaba en el denominador. En la función exponencial era e a la u. U lo buscábamos siempre en el exponente. Ahora, en las funciones trigonométricas y sus inversas, buscamos, ¿no es cierto?, nuestro u en el arco, ¿lo ven? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la integral del seno de la tangente cuadrado de x por 3 por la tangente de x por la secante de x al cuadrado diferencial de x. Parece ser bastante complicado, ¿no? Pero uno tiene que observar detenidamente el integrando, Observamos bien. ¿Y qué observo aquí? Que aquí tengo, ¿no es cierto?, la función seno elevado a la 1. Es una potencia, Puse el exprofeso seno a la 1, pero podría haber puesto 47. El ejercicio no variaba mucho. Seno a la 1, ¿no es cierto?, de la tangente cuadrado. Y si uno es muy observador, que tiene que serlo, tiene que observar detenidamente integrando, ve que aquí tengo la derivada de la tangente cuadrado, que es, ¿no es cierto?, 2 veces la tangente de x, acá aparece, por la derivada de la tangente, que es la secante cuadrado. Bueno, pero me falta un 2, ahí hay un 3, no un 2. Bueno, no importa, hemos dicho que si la derivada, ¿no es cierto?, del u elegido por mí difería, ¿no es cierto?, en una constante, bueno, igual se podía, ¿no es cierto?, en un factor constante, igual se podía hacer la sustitución. La hacemos entonces. Tomamos como u la tangente cuadrada, ¿ven? No se olvide que la función potencial no deben despreciarse las funciones potenciales con exponente 1, Muy bien. Tomo como u entonces la tangente cuadrada de x. Diferenciando ambos miembros, me queda diferencial de u por aquí, y aquí me queda la derivada de la tangente al cuadrado, que es 2 tangente de x por la secante cuadrado de x, por diferencial de x. ¿Ven? Pero yo acá tengo tangente de x por secante cuadrado de x diferencial de x. Bueno, divido por 2 y me queda que, ¿no es cierto?, esta expresión, tangente de x por secante cuadrado de x por diferencial de x, ¿lo ven acá?, es diferencial de u sobre 2. ¿Qué hago con ese 1 medio que me queda acá? Lo saco fuera de la integral, como también saco el 3, ¿no ven?
La constante siempre traten de sacarla fuera de la integral a los efectos de simplificar un poco el cálculo, ¿no es cierto? No enturbiar mucho el integrando. ¿Y qué me queda acá? El seno de u por diferencial de u, haciendo la sustitución. Seno de u por diferencial de u. El medio lo saqué afuera, no se olviden. Bueno, y esta ya es inmediata. Es, ¿no es cierto?, 3 medios por la integral del seno, que es el menos coseno, ¿verdad? ¿Ven? Más c. Restituyo la variable x y ya obtuve mi integral. De un integrando que parecía complicado, pero observando detenidamente, ¿no es cierto?, no van a tener problemas. Bueno, vayamos a otro caso. Es de este tipo, 1 sobre una cuadrática, ¿no es cierto?, diferencial de x. En este caso uso el arco tangente, pero estos ejercicios que vamos a ver se aplican también a la integral del argumento de la tangente hiperbólica. Son de ese grupo. Tengo, ¿no es cierto?, en el denominador una función cuadrática. No nos olvidemos entonces que la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial de x, es el arco tangente de x más c. Pero, si x acá en lugar de x tengo u, una función en x, necesito también multiplicando la elevada de u para poder sustituir. No se olviden, Muy bien. Aquí tengo entonces una función cuadrática. Bueno, pero acá dice 1 más x cuadrado, o mejor dicho, 1 más u cuadrado. Y acá tengo una función cuadrática. Bueno, tengo que llevarlo a esa forma. Para llevar, ¿no es cierto?, esta función cuadrática a esta forma, 1 más algo al cuadrado, más una función u de x al cuadrado, tengo que completar el cuadrado, que ya les enseñé. Para completar el cuadrado debe ser, ¿no es cierto?, el coeficiente cuadrático, acá que es 2, tiene que ser 1, por lo tanto saco 2 de factor común, ¿ven? Es lo único que hice, de este paso a sacar 2 de factor común. Ahora, acá tengo un medio, lo saco fuera de la integral. Todas las constantes que ya pueden sacarlo fuera de la integral mejor, porque enturbian, ¿no es cierto?, un poco el integrando. Y aquí completo el cuadrado. Aquí tengo el cuadrado del primer número, x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Dividiendo el coeficiente lineal por 2, obtengo el segundo, que es 1. Tengo que sumar el cuadrado de 1. Entonces tengo el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es 1 al cuadrado, 1. Bueno, pero acá sumé 1, ya cambió todo. Le resto 1, entonces para que nada cambie, y finalmente sumo el 5. ¿Ven? Asocio este trinomio cuadrado perfecto y lo expreso como un cuadrado. Y acá sumo 5 menos 1, 4. Muy bien, he llegado hasta aquí. Bueno, pero acá dice 1 más u cuadrado. Y acá tengo un 4. Bueno, saco el 4 de factor común. ¿Ven? Y me queda así. Lo único que hice es sacar 4 de factor común en el denominador. ¿Y ahora qué hago? Saco en un cuarto fuera de la integral, me queda un octavo entonces. Un medio por un cuarto, un octavo. Pero yo acá tengo 1 más un u cuadrado. Y acá tengo solamente elevado al cuadrado x más 1. 4 no lo tengo elevado al cuadrado. No importa. Cualquier número real yo lo puedo expresar como un cuadrado. 4 es 2 al cuadrado, ¿no es cierto? 8 es raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 8 al cuadrado. ¿Ven? Cualquier número real se puede expresar como un cuadrado. Entonces expreso 4 como 2 al cuadrado. Y acá sí tengo mu, ¿lo ven? Acá tengo mu de x. Muy bien. Siempre voy a poder hacer la sustitución. Ahora les explico por qué. Observen. Tomo como mu entonces un medio de x más 1. Ya les recomendé esto. Nunca deriven un cociente donde el denominador es una constante. Exprésenlo como un producto. Un medio por x más 1. ¿Ven? Es más fácil de derivar. Muy bien. Diferenciando ambos miembros me queda el diferencial de u igual a un medio por diferencial de x. ¿Vieron? Re fácil. ¿De dónde? 2 diferencial de u es igual a diferencial de x. Si elijo entonces x más 1 sobre 2 como u, diferencial de x va a ser 2 por diferencial de u. Hago la sustitución y me queda así. Simplifico 2 octavos, me queda un cuarto. Les decía que siempre van a poder hacer la sustitución acá. ¿Por qué? Porque van a obtener, ¿no es cierto?, como u una función lineal y la derivada siempre va a ser una constante entonces. Aquí siempre va a haber una función lineal.
Su derivada es una constante, ¿lo ven? Por lo tanto, siempre van a poder sustituir. Muy bien, sustituyo, acá aplico la propiedad conmutativa, u cuadrado más 1 es lo mismo, ¿no es cierto? Acá. Pero apliqué la propiedad conmutativa de la suma para que quede más claro, digamos, los efectos didácticos. Muy bien. Entonces, esta es inmediata. Es un cuarto del arco tangente de 1 más c, restituyo la variable x y obtuve mi integral. Bueno, de la tabla de integrales me falta una, que es esta. Son de estos tipos, la integral de los radicales. 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado y 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Son las tres formas que tenemos en la tabla. Voy a tomar como ejemplo, ¿no es cierto?, el arco seno. Lo demás se hace en forma muy similar, en forma análoga. Pero si x es u ahora, es u de x, ¿no es cierto?, necesito multiplicando, como siempre, la derivada de u, ¿verdad? Bueno, muy bien. Tengo acá entonces una función cuadrática. Otra vez, no tengo esta forma, no tengo 1 más u cuadrado. No importa, acá necesito un 1, saco 9 de factor común, ¿ven? De este paso a este paso, lo único que hice en el radicando, sacar 9 de factor común. La raíz cuadrada 9 es 3, saco 3 fuera de la integral, un tercio en realidad, ¿ven? Fuera de la integral. Y expreso 4 novenos, que no está elevado al cuadrado, como un cuadrado. 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado. Entonces, 4 novenos de x cuadrado es 2 tercios por x, ahora sí, todo al cuadrado. Aquí tengo entonces, ¿no es cierto?, mi u, ¿no es cierto?, que es 2 tercios de x. Diferenciando ambos miembros, diferencial de u es la derivada de 2 tercios de x, que es 2 tercios, ¿verdad? ¿Ve cómo lo expresé como un producto? De 2 tercios por diferencial de x. Despejo el diferencial de x y resulta que es igual a 3 medios del diferencial de u. Si u entonces es 2 tercios de x, entonces diferencial de x es 3 medios del diferencial de u. Este 3 medios afuera de la integral, ¿lo ven acá? Simplifico los 3 y me queda un medio. Y esta ya es inmediata. Aplico la tabla entonces, me va a dar un medio del arco seno de 1 más c. Restituyo la variable x y me queda finalmente un medio del arco seno de 2 tercios de x más c. Continuemos con las integrales de seno y coseno, algunos casos particulares, ¿no? Para resolver este problema vamos a utilizar estas identidades. La identidad para el seno cuadrado, que es la razón entre el 1 menos coseno del duplo de x sobre 2. Y para el coseno cuadrado, la razón entre la suma de 1 más el coseno del duplo de x sobre 2. Y la identidad fundamental, ¿verdad?, de la trigonometría. Estas dos identidades surgen, ¿verdad?, también de esta identidad fundamental. Muy bien. Les diré que estas dos identidades se utilizan para resolver potencias pares del seno y el coseno. ¿Ven? Aquí vamos a utilizar entonces seno cuadrado de x, esta fórmula, esta identidad. Y acá, ven que es el producto de dos cosenos, de un coseno cuadrado y un seno cuadrado, perdón. ¿Ven? Son dos potencias pares, el coseno y el seno. También vamos a utilizar estas identidades. En cambio aquí, que tengo el coseno cubo, una potencia impar del coseno, vamos a utilizar la identidad fundamental de la trigonometría. Bueno, vamos por partes. Veamos primero el seno cuadrado de x, es el que más se utiliza, ¿verdad? Aquí directamente aplicamos la identidad, 1 menos coseno del duplo de x, que es 2x, sobre 2. Muy bien, ¿qué hacemos acá? Aplicamos la propiedad distributiva, ¿no es cierto?, de la suma con respecto a la división, pero a la derecha. Un medio, ¿ven?, por diferencial de x, menos un medio de coseno de 2x por diferencial de x. La primera integral es inmediata. La segunda, hacemos una sustitución. ¿Qué tengo acá? El coseno de u, ¿verdad? Tomo como mi u 2x. ¿Por qué? Porque la diferencial de u es
La derivada de 2x, que es 2 por diferencial de x. ¿Ven? Es una constante. Voy a poder sustituir acá. Despejo diferencial de x y es igual a 1/2 del diferencial de u. Hago la sustitución. Si u es 2x, entonces diferencial de x es diferencial de u sobre 2. El 1/2 afuera de la integral, ¿lo ven? Y me queda coseno de u, diferencial de u, que es inmediata, ¿verdad? Es el seno de u más c. Y esta, 1/2 de x también, 1/2 por diferencial de x es inmediata, es 1/2 de x. Llego hasta acá entonces y restituyo la variable x, reemplazando u por 2x y obtengo la integral. ¿Ven? Esto es muy sencillo entonces. Cuando tengo un seno cuadrado o un coseno cuadrado, se reemplazan, ¿no es cierto?, por estas identidades. Bueno, y no es muy difícil llegar al final. Cuando tengo una potencia impar, ven acá, lo descompongo como el producto de una potencia par por un impar de exponente 1, ¿ven? Acá va a quedar coseno cuadrado por coseno. Si fuera coseno a la quinta, me quedaría coseno a la cuarta por coseno. Muy bien. Una vez que expreso, ¿no es cierto?, esta potencia impar como una potencia par, por el coseno o el seno de x, según sea la función trigonométrica, ¿qué hago? Utilizando la identidad fundamental de la trigonometría, reemplazo coseno de x como por 1 menos seno cuadrado de x. ¿Lo ven acá? Y me queda expresado de esta forma entonces mi integrando ahora. Muy bien. Aplico la propiedad distributiva acá y separo la integral, porque la integral es una suma y la suma de las integrales. Entonces me queda 1 por coseno de x por diferencial de x, menos seno cuadrado de x por coseno de x por diferencial de x. Esta es inmediata, está en la tabla. Y esta, observen, tengo u al cuadrado por la derivada de u. Lo ven acá que es el coseno, porque la derivada del seno es el coseno. Acá puedo entonces hacer una sustitución. Tengo una función potencial multiplicada por la derivada de la base. La derivada del seno es el coseno. Entonces, continúo. Esta integral es inmediata, ¿no es cierto? Es el seno de x, porque la derivada del seno de x es el coseno. Menos, ¿verdad? Y acá entonces reemplazo, hago la sustitución, seno de x es mi u, diferencial de u va a ser coseno de x, la derivada del seno, por diferencial de x. ¿Ven? Si u es seno de x, diferencial de u va a ser coseno de x por diferencial de x. Hago la sustitución y esta es inmediata. ¿Ven? Por acá tengo seno cuadrado, acá me queda u cuadrado. Es u a la 2 más 1, 3 sobre 3. Finalmente, restituyo la variable x y obtengo mi integral. Vamos a ver el último caso de este tipo. Acá tengo el producto de dos funciones trigonométricas, un coseno y un seno de exponente par, ¿verdad? Coseno cuadrado por seno cuadrado de x. Voy a utilizar entonces esta sustitución. Muy bien. Si tuviese coseno a la cuarta por seno a la cuarta, y tendría que hacer, ¿no es cierto?, esta fórmula al cuadrado, y luego desarrollar el cuadrado, se hace un poco más largo, un poco más trabajoso, pero vamos a resolver este caso más sencillo. Reemplazo entonces coseno cuadrado de x y seno cuadrado de x por estas identidades. Bueno, acá tengo 2 por 2 es 4, aquí tengo un cuarto que lo saco fuera de la integral. ¿Ven? Y acá tengo la suma de dos números, 1 más coseno de 2x, por su diferencia, por 1 menos coseno de 2x. Y aquí es igual a la diferencia de los cuadrados. El cuadrado de 1 menos el cuadrado del coseno de 2x. ¿Ven? ¿Qué hago aquí? La integral de la suma es la suma de las integrales. Separo. La integral de un cuarto por diferencial de x menos la integral de un cuarto por coseno cuadrado de 2x por diferencial de x. Este coseno cuadrado de 2x, ¿ven?, lo reemplazo por 1 más coseno de 4x sobre 2 utilizando esta identidad. ¿Pero por qué 4x?
Porque acá me está diciendo de que el coseno cuadrado de x es 1 más el coseno del duplo del ángulo de este x, 2x sobre 2. ¿Ven? Y aquí el ángulo es 2x. Y entonces, ¿cuál va a ser el duplo de 2x? 4x, ¿ven? Muy bien. Este 2 lo saco fuera de la integral, me queda 1/8, mientras que aquí, ¿no es cierto?, como es inmediata, esta integral me queda 1/4 de x. Aquí aplico la propiedad distributiva, separo otra vez, me queda, ¿verdad? Saco el 2 afuera, me queda 1/8, ¿lo ven? 1/8 por 1 por diferencial de x, 1/8 de diferencial de x, menos 1/8 de coseno de 4x por diferencial de x. Otra vez hago una sustitución aquí, ¿ven? Haciendo u igual a 4x, diferencial de u va a ser la derivada de 4x, que es 4, por diferencial de x. Despejo diferencial de x y me queda al diferencial de u sobre 4. Entonces, elijo como u 4x, diferencial de u es sobre 4, perdón, va a ser igual a diferencial de x. Sustituyo, esta es inmediata, es 1/8 de x. Acá sumo 1/4 menos 1/8, me da 1/8 de x. Y aquí me queda 1 sobre 32, ¿ven? Multiplicando 1/8 por 1/4, y la integral del coseno es el seno, perdón, de u, más un cierto c. Muy bien, lo único que me falta para llegar al final es restituir la variable x cambiando u por 4x.